Estimados amigos y amigas, bienvenidos a otra emisión del programa Liderazgo. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, nada menos y nada más que el director Juan Carlos Cerón. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, mucho gusto en estar aquí en tu programa. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué es para ti el liderazgo? Pues para mí es un conjunto de capacidades que requiere una persona que pretende dirigir o guiar a otras personas con el fin de alcanzar un objetivo. Ok. Estas capacidades pues yo las veo como un conjunto de habilidades, conocimiento, experiencia y cualidades que al final pues todas estas en su conjunto, dependiendo de la naturaleza de la tarea que hay que llevar a cabo, del grupo, del tipo de grupo que está liderando, pues van a necesitar un grado mayor de perfeccionamiento o de desarrollo pues para lograr los objetivos. Juan Carlos, en el caso particular tuyo, ¿cuándo te diste cuenta en tu vida que podías ser líder? Interesante pregunta. Yo creo que todos tenemos a lo largo de nuestra vida diferentes momentos que pueden ser pruebas de tener alguna de esas capacidades, ¿no? Yo pienso que la primera experiencia que tuve real de esto fue en la secundaria. ¿En la secundaria? Sí, donde... ¿En qué secundaria ibas? En la secundaria 15, Ok. ahí enfrente del colegio militar. Ok. Y normalmente es una asignación que te dan, en donde esa asignación pues te hace comenzar a tener una responsabilidad y ser consciente de una responsabilidad. Ahí a lo mejor era simple, la puede pensar uno, pero para mí era complicado porque yo era pequeño de tamaño comparado con los grandes, y uno de los objetivos del jefe de grupo era que todos estuvieran dentro del salón y que llegara antes de que el profesor entrara para que no bajara puntos, ¿no? Okay. Entonces yo ya tenía que hacer el lujo de algún tipo de convencimiento para que pudieran entrar los grandes y las mujeres que eran rebeldes. ¿Los persuadías, los amenazabas, los convencías? No los podía amenazar porque eran mucho más grandes que yo. Pero sí iba por el lado de, oye, nos van a bajar puntos a todos. Y lo sumabas a una causa. Claro, así es. Oye, ¿qué es lo que aprendiste de tus padres? ¿A qué se dedicaban tus padres? Wow, pues me estás tocando el tema más importante de mi vida. Mis padres para mí fueron el principio de lo que es, para mí, lo que puedo ser hoy. Mi padre y mi madre han representado todos los principios de liderazgo que voy a mencionar quizás a lo largo de esta entrevista, como por ejemplo pues la disciplina, el emprendimiento, la colaboración, el apoyo, la delegación. Nosotros somos una familia grande, una familia de 8 hermanos. 8 hermanos. 4 hermanas y 4 hermanos. Y ¿a qué se dedicaba tu papá? Pues mi padre, su historia es muy interesante, porque él desde chico pues quedó huérfano, y desde los 3 años se dedicó a sacar adelante su vida y después la de nosotros. Y yo creo que eso le forjó un carácter muy de emprendedor, de encontrar siempre soluciones, de determinación, y todo eso nos lo heredó. Y dentro de pues una familia tan grande, pues imagínate si no hay orden, si no hay disciplina, si no hay colaboración, pues hubiera sido un caos, ¿no? Entonces te puedo decir que desde ahí yo aprendí muchas de las... ¿Cuál número de hijo eres tú? Yo soy el quinto. No hay quinto malo, dice. ¿Y tu mamá qué hacía? Pues mi mamá apoyar a mi padre. Mi padre se dedicaba más obviamente a traer el sustento, y mi madre pues a organizarnos, ¿no? Y nosotros pues de alguna manera teníamos que colaborar y nos repartimos las tareas de la casa. Y desde ahí empezamos a tener esa disciplina de apoyarnos, de tomar responsabilidades, de en algún momento dado pues seguir y en otros tratar de liderar al resto, ¿no? Después, ¿a dónde fuiste después de esa secundaria? Después de la secundaria yo estudié en la vocacional Wilfrido Macié. Mis terrenos siempre fueron las áreas de pues Popotla, Tacuba, Cuitláhuac, y en aquella época pues el casco de Santo Tomás. Y pues de todo corazón era burro blanco, y siempre pues con un interés por desarrollar mi carrera de ingeniería, que fue parte
también de esa herencia de mi padre, que estudió ingeniería eléctrica. Y pues durante ese tiempo también tuve la oportunidad de jugar el fútbol americano, que es la segunda parte que creo que me heredó mucho de estos principios que ahora sigo aplicando. El colegio militar tenía la posibilidad de algunas fuerzas inferiores para niños, y ahí pues entré por recomendación de alguna amistad de mi madre, y encontré un mundo que me fascinó. Para mí es de los deportes más completos en lo que es equipo. ¿Qué posición jugabas? Yo era pequeño, pero era ala cerrado, entonces le entraba duro a los golpes, y tenía que desarrollar más técnica porque eran más grandes que yo. Ok, entonces te volviste más valiente entonces. Pues digamos que más hábil. Si tuvieras que poner una definición en Wikipedia de lo que es el valor, según tus propias palabras, ¿qué es lo que pondrías? Pues es básicamente quitar el miedo, o sea, quitar cualquier limitación que uno pudiera llegar a tener. A veces uno no mide quizás cuál es la complejidad de lo que va a enfrentar. Okay. Y a veces uno mismo genera las limitaciones. Entonces, pues, yo pienso que el valor viene primero del arrojo, quitarse cualquier tipo de lastre, de miedo que pudiera retener. Okay. Después, me imagino, empezaste a estudiar, culminaste. Sí, de ahí después de la vocacional, pues, tomé la decisión de irme a la Universidad Metropolitana. De la Metropolitana. Y estudié ingeniería electrónica. Y ahí nuevamente tuve otra oportunidad de desarrollar gran vamos a decir, conocimiento pues de la gente con la que interactué allá. ¿Qué es lo que te motivaba cuando estabas escalando? O sea, pasabas era algo así nada más de automático, de que sabías que todo el mundo, el que va hacia la mano, hacia atrás, o sea, decir, paso secundaria porque todo el mundo pasa a secundaria, paso a la vocacional porque todo el mundo pasa a la vocacional, ahora tengo que hacer una carrera porque todo el mundo la estudia. ¿Cuál era tu motivación? ¿Era mecánica o era...? No, yo creo que había siempre influencias, ¿no? Y siempre he recibido influencias. Y a lo mejor me he dejado influenciar en el sentido positivo de seguir a líderes, ¿no? Y a lo mejor en ese momento pues era la tradición. Mi padre había sido ingeniero y yo quería también seguir ese camino. O sea, siempre has admirado a tu padre, entonces. Claro, y lo seguiré admirando. Okay. Y en ese sentido, pues bueno, ingeniería electrónica me gustaba pues todo este concepto, ¿no? Que en aquella época pues a lo mejor no estaba tan claro en mi mente, y después lo confirmé, que creo que fue una buena decisión, aunque después me fui más hacia la computación, porque al final mi carrera era ingeniería electrónica con especialidad en computación, y durante ese tiempo pues tuve la fortuna, de hecho he sido muy afortunado en mi vida, porque me he encontrado mucha gente de la cual he podido aprender, y que creo que son reconocidos líderes en México también. ¿Qué es lo que más aprendiste de tu padre? Pues desde luego la disciplina, el orden, el compromiso, el nunca darte por vencido. Son cosas fundamentales que me han servido pues todo el tiempo. ¿Jugabas algún deporte con él, con tus hermanos? Pues no con él, porque realmente era poco tiempo el que podíamos convivir. Se dedicaba más a traer sustento para ocho. Sí, me imagino. Pero vamos, dentro del tiempo que podíamos llegar a estar, era mucha conversación. A él le gustaba mucho conversar, le gustaba mucho analizar, a él le gustaba mucho el tomar decisiones basado en información. Yo creo que eso es parte de lo que también me ayudó a tener siempre una visión más amplia, no quedarme solamente con el comentario de alguna parte, sino tratar siempre de investigar, bueno, qué es la opinión, aunque fuera no de mi gusto, ¿no? Para normar un criterio y tener siempre puntos de comparación. Entonces, bueno, yo puedo seguir hablando de mi padre toda la... Ok, vamos a seguir. Entonces, en la universidad tengo el honor o el gusto de tener un maestro, su nombre es Guillermo Levine, que nos daba materia de compiladores, sistemas operativos. Entonces nos invita a los estudiantes quien quería trabajar en esa empresa. Su empresa se llamaba Laboratorios de Investigación en Informática dentro del grupo Micrológica. Y entonces pues para mí fue una oportunidad muy interesante, pues, porque podía ya comenzar a generar ingreso, seguir estudiando y generar ya una experiencia. Lo más importante de esa experiencia creo que
fue que aprendí de ese grupo que fundó esa empresa, entre los cuales se encuentra de nombre Alfredo Sánchez Alcántara, José Quiroga, el mismo Guillermo, que dirigían esta empresa. Ellos tuvieron la visión de traer a México el sistema operativo Unix para uso comercial, y para mí el encontrar el sistema operativo Unix, conocerlo y meterme a fondo con el apoyo de otros compañeros y gerentes que ahí me guiaron mucho, como Alfonso Samarripa, el día de hoy, que es un director reconocido en Telmex, o un gurú de la tecnología como es David Fried. Pues yo aprendí mucho, y todo ese conocimiento pues, de sistemas abiertos es una filosofía de vida. El pensar en innovar, el pensar en tener mente abierta, el pensar en integrar esfuerzos, el pensar en emprender, ¿no? Que es lo que aprendí de ese grupo de dirigentes de esa empresa, pues fueron principios fundamentales que yo aprendí y que eventualmente me dieron la oportunidad después de salir y de terminar la carrera y de haber pasado también un breve espacio de tiempo en la universidad en la cual estudié, entrar a mi segunda alma mater, que fue Hewlett Packard. Y en Hewlett Packard, pues también en ese tiempo, empezando a tratar de desarrollar esta nueva línea de productos basados en UX, nos brindó la oportunidad a muchos jóvenes que veníamos con ya cierta capacidad de conocer sistemas operativos Unix, TCP/IP, las redes LAN en aquella época que empezaban a proliferar. ¿De qué año estamos hablando? En el año 89, en el año 89 cuando entró Hewlett Packard. Y recuerdo que un gerente de ahí dijo, esta empresa está creciendo mucho, yo les aseguro que en 3 años ustedes van a ser gerentes. ¿Todavía no estaban en Santa Fe? No, todavía estábamos en Montepelux entonces. Y esa oportunidad pues también me dio otro tipo de complemento para todo lo que yo ya venía desde mi casa con mi padre. Pues casi de algunas salieron muchos directores, ¿no? Que están ahorita muy fuertes en Pues bueno, tuve el gusto ¿no? de trabajar con Rogelio Velasco, que ahora es director general de Cisco. Aprendí mucho al viejo, como le decimos, y él siempre tenía esa capacidad de transmitirte, de guiarte, de coacharte. Y pues yo le fui aprendiendo a cada uno de ellos. No te puedo nombrar muchos de los que fueron mis gerentes y directores que me ayudaron a pues crecer mi conocimiento, mi entendimiento, a forjar más mi carácter. Hubo épocas complicadas, épocas difíciles, proyectos también muy interesantes que me fueron dando esa madurez y la responsabilidad de tomar pues ese rol de líder, ¿no? Que en algún momento dado pues exigía la asignación. Y a veces uno pues no tenía claro pues cómo iba a hacer las cosas y tenía que tomar decisiones, y a veces no tenía a lo mejor toda la preparación. Y esa era una de las cosas que me gustaba de Hewlett Packard, que me daban la oportunidad de manejar una responsabilidad y daban todo el apoyo. Y a lo mejor te equivocabas, ¿no? Pero había los mecanismos para darte el coaching y para ayudarte a crecer. Y pues bueno, dentro de esos tiempos pues tuve también la oportunidad de trabajar con gente muy reconocida, Horacio Fernández, ahora Partner Manager en Accenture, o Tere Carrillo, también reconocida en México, alguna vez presidenta de la Canieti. Ahora últimamente, Gustavo Gómez, recientemente nombrado director también de Hewlett Packard. Pues tuve la fortuna de trabajar con todos ellos y de aprenderles pues, cómo hacían las cosas, su comunicación. Oye, mencionabas un poquito las equivocaciones. ¿Qué tiene que hacer la gente? O sea, ¿tienes algún proceso cuando uno se equivoca? Que bueno, de entrada ya equivocarse, pues ya es que ya uno intentó hacer algo o emprendió una acción y de repente viene una equivocación. ¿Tienes un proceso para revisas, corriges? ¿Cuál sería el proceso que tú sigues cuando tienes una equivocación? Una metodología que nos puedas compartir. Pues desde luego que debes de tener muy claro primero pues, cuál era tu objetivo, ¿no? Hacia dónde estabas yendo y cuáles eran quizás algunos elementos del contexto. Era un proyecto, es un proyecto, tengo que entregar. ¿Cuál es el alcance de este proyecto? ¿Cuáles son mis definiciones de presupuesto, tiempos? Okay. Todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta todo el tiempo. Al final, tú como gestor de una responsabilidad debes de tener elementos que te indiquen cómo estás
cómo estás trabajando y cómo está funcionando este grupo o tu responsabilidad misma. Entonces hay que tener muy claro esos elementos. Y si el problema o el haber cometido un error tiene un grado significativo, pues bueno, vas a tener que encontrar cómo corregirlo, ¿no? Y en principio pero tienes que documentarlo, tienes que dar visibilidad, tienes que ser, ahora sí que claro, honesto y hablarlo, si esto afectó al cliente, si esto afecta obviamente a la corporación, pues debe de haber los mecanismos para que tú muestres, hey, tuve esta problemática, pero la pienso corregir así, ¿no? Y tienes un plan de alternativa para resolverlo. ¿Qué tanto te dan oportunidad de arriesgarte cuando estás trabajando en una compañía transnacional? Puede ser que la filosofía de cada empresa es diferente, ¿no? Y puede ser que en algunos casos el cometer un error puede ser muy significativo. No puedo generalizar, no puedo generalizar. Pienso que en aquel tiempo en Hewlett Packard sí me dieron la oportunidad de tomar mis propias decisiones, y a lo mejor si mis decisiones tenían algún efecto, no era mayor, ¿no? Tampoco mi negocio era tan grande. Yo creo que tenemos que ser también cuidadosos y prudentes de ciertas decisiones, dependiendo del nivel de responsabilidad que tienes. No puedes tomar decisiones a lo mejor en algún momento dado tan aventuradas. En algunos casos tienes que validar, seguir un proceso de aprobación de lo que estás pensando hacer, porque tendría efectos secundarios en la organización. Entonces, creo que hoy en día las empresas tienen ya mucho más establecidos mecanismos de evaluación de riesgo, de procesos de aprobación, pues para evitar que haya desastres, como recuerdo he vivido en algún tiempo. Ok. ¿Qué vino después de HP? Perdóname. ¿Qué vino después de HP? En algún momento dado en HP seguí trabajando en el área tecnológica, tuve responsabilidades de gerencia de grupos, de negocio ya, con Profit and Loss, que eso era muy importante porque tú realmente podías tomar decisiones. Y tiempo después entré a las áreas de marketing y alianzas, y en eso tuve también la oportunidad de complementar mi conocimiento. Yo estudié una maestría, un MBA, y desarrollé en la Universidad de las Américas. Y ahí tuve la oportunidad de desarrollar más mi conocimiento en todo lo que era comercio electrónico, que en aquella época era también empezando a surgir como el e-commerce, y parte de mi trabajo era el apoyar con la parte técnica, la mercadotecnia. Fui responsable a nivel regional Latinoamérica el programa de e-commerce, y en eso tuvimos también un evento muy importante en México, quizás en el año 98, que pienso que ha sido de los eventos más importantes que ha tenido HP en México, donde pues se armó todo un concepto de e-commerce allá por el Foro Sol, con conceptos creativos ahí, con el apoyo del grupo de Gustavo Gómez y de Tere Carrillo. Pues se armó todo un concepto para invitar ahí a más de 3,000 visitantes a entender lo que era el e-commerce, con tarjeta inteligente, con booths y pasando por un ciclo ahí de comercio electrónico para desarrollar ese. Y eso me dio también mucha confianza que podíamos seguir ambicionando pues otras responsabilidades mayores. Okay. Regresándome un poquito a cuando estabas en el MBA, ¿cuál era tu canción favorita entonces? En el 98, pues la verdad no recuerdo ahí exactamente como el año 98. Okay. ¿Cuál es tu grupo favorito ahorita o tu música ahorita? Pues la verdad a mí me gusta de todo, pero si tengo que escoger algo, pues quizás me iría por música clásica o ciertas variantes, ¿no? Música de Ennio Morricone, por ejemplo. Pues si tuvieras que ahorita tomar un camión de aquí hasta Chicago, en un supuesto, y tuvieras que llevarte a 3 personajes de la historia, ¿a quién te llevarías? Wow. Pues trataría que uno de ellos fuera quizás Gandhi. Sí, me ha llamado mucho la atención ahora que he tenido la oportunidad de conocer la cultura de la India. Pues también quizás no en esa línea, pero también ha estado allá, estuvo allá la Madre Teresa. Creo que cuando uno trabaja en la tecnología,
A veces se aleja uno de las partes espirituales, o como que a lo mejor son partes que no son muy convergentes, ¿no? Pero yo creo que es importante tener esas dos, y por eso me gustaría llevarlos a ellos. Y ya no sé si cabría Nelson Mandela, porque ya sería demasiado. Okay. Oye, y hablando de este acelere tecnológico, porque bueno, parece que todas las empresas se trabaja a un ritmo más acelerado. ¿Cómo haces un clima laboral con la gente que te reporta? Un clima laboral grato, y al mismo tiempo llevarlos a ese grado de vertiginoso de trabajo, de que te entreguen las cosas a tiempo y al mismo tiempo hacer que la gente esté feliz y contenta. ¿Cuál es, sí, yo creo que es tu forma? Yo creo que es muy importante establecer ciertas líneas, ¿no? O reglas, como quieras llamar, cuando empiezas a trabajar con un grupo. Vamos a tener cierta disciplina, vamos a tener un modo de trabajo, donde nos vamos a comunicar de una manera, donde vamos a tener revisiones, donde vamos a tener... O sea, llega tu grupo y tú les pones el reglamento por per se, o sea, les dices, a ver, señores, va a hacer esto, esto, esto. No, empezamos a platicar, ¿no? Sobre cuál es la función que tenemos, cuál es el objetivo, tratar de ponernos en medio y de visualizarnos, ¿no? ¿Cuál es nuestro cliente? ¿Cuál es el cliente de nuestro cliente? ¿Cuál es nuestro proveedor? ¿Quién es el proveedor de nuestro proveedor? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la regulación? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son los competidores? Todos esos elementos tú los puedes utilizar en analogía en cualquier función y entender cuál es tu valor en la cadena. Una vez que entienden eso y lo compartes y todo el mundo lo entiende, ya empiezas con una serie de definiciones más sobre el día a día. Bueno, tenemos este objetivo, tenemos que llegar ahí en este tiempo, nuestra función tiene este alcance, nuestras interacciones con diferentes grupos, nuestras responsabilidades, lo que entra y lo que sale de nosotros, cómo vamos a medir, cuáles son esos indicadores de desempeño con los cuales vamos a medir si estamos yendo o no. Y hay otra parte donde yo tengo que hacer un esfuerzo de conocer y entender cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos, o las áreas de oportunidad que tienen, y de una manera, de un diálogo continuo, poder ayudarlos a entender, bueno, cómo ellos van a jugar en eso, tratar de darle la asignación al que tiene las mejores condiciones para ello. A veces te toca que tú llegas a un grupo y ya está formado, ¿no? Otros piensan idealmente, pues yo quisiera en mi grupo tener pues juntos a Messi, Ronaldinho y todo el mundo, ¿no? Pero a veces no, a veces tú tienes a un grupo que ya está definido y tienes que saber entender cuáles son sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, y en base a eso, pues darles a ellos una asignación específica que les permita en esas fortalezas sacar el resultado, y si tienen algún área de mejora, pues ayudarlos a desarrollarlo. ¿Qué pasa, Juan Carlos, cuando es muchísima gente? Cuando es muchísima gente, o sea, que no tienes 5 o 10 gentes que puedas estar haciendo todo lo que nos estás comentando, sino es muchísimo más gente, o sea, a lo mejor son 100 gentes o 200, gente que a veces con trabajos te vas a aprender el nombre. Sí, el tamaño al final no pienso que sea el problema fundamental, sino serían cómo va a ser tu estructura de management, cómo va a ser la estructura de gestión de ese grupo, en donde puedas, con esos nuevos principios que he hablado, la viví de alguna manera una asignación cuando pasé a Nokia, que trabajé desde Brasil, responsable de toda el área de soporte de la región Latinoamérica, en donde pues eran más de 700 personas. Más de 700 personas. Así es, y en ese sentido pues tuve que empezar pues validando cuál era la estructura que necesitábamos, los que están más cerca del cliente, los que están en otro tipo de roles, complementar el conocimiento técnico con el conocimiento de gestión de esa función de negocio, tener también ciertas verticales para poder cubrir clientes de un tipo, de otro, y también por horizontales, por tipo de servicio. Entonces creas una estructura que al final es la que te va a ayudar a soportar esa operación. Ok, pues ahorita nos platicas más de cómo se lideran a 700 gentes. Estamos aquí en el programa Liderazgo, nos vamos a un anuncio comercial. Muchísimas gracias. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara,
Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Pues amigos, regresamos aquí a preguntarle a Juan Carlos cómo se lidera a 700 personas. Nos estabas diciendo que, bueno, ya te hemos interrumpido. Adelante, Juan Carlos. Pues bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, porque implicó el movimiento de un país, lejos de la familia, lejos de lo que tú conocías, aprender otro idioma, aprender otra cultura, que pues de una manera natural quizás no eres tan aceptado al inicio, porque pues tienes que demostrar, y eso implicó quizás los primeros 2 años fueron años muy duros, porque mi organización a nivel mundial pues estaba en los 3 de abajo, y pues hubo que trabajar muy fuerte. Fui muy complacido por el grupo con el cual trabajé, porque era gente muy muy competente, mis amigos brasileños la mayoría, y otros de otras nacionalidades distribuidos en la región, en donde pues tuve que dedicarle mucho esfuerzo, mucho tiempo a entender cómo opera, cómo debería de operar, entender los gaps, entender, bueno, cuáles serían las iniciativas, poner en práctica pues todas las habilidades, todo el conocimiento, toda la experiencia, el coacheo de gente que me apoyó, como José Luis García Fernández o como Armando Almeida, que eran responsables de la región, y ciertas funciones donde ellos me guiaron y me coacharon también durante ese proceso. Y pues regresando a los mismos temas, ¿no? Tener consistencia en la forma de trabajar, en la definición de objetivos, en la definición de la estructura, en la definición de los procesos, muchas iniciativas de mejora, y de ahí fuimos escalando, y puedo decir con orgullo que después de 3 años esa función quedó, estar en los 3 de abajo a quedar en los 3 de arriba. Okay. Y pues gracias a ese tipo de resultados, pues bueno, es como creo que van saliendo las asignaciones donde uno demuestra que puede dar resultados. ¿Cuál era tu comida favorita ahí en Brasil? Pues era el rodicio de carnes y la picaña en particular, sensacional. Okay. Ganamos varios kilos ahí. Sí, me imagino. Y entonces aceptas el reto, sales avante del reto y te regresas. Y después de que termina esa asignación, pues regresamos a México. Ya para esto ya llevamos varios años trabajando fuera de México, desde el tiempo de Ericsson, trabajando en los Estados Unidos, después en Nokia con esta asignación en Brasil para el soporte de Latinoamérica, y seguimos con asignaciones globales como es hasta el día de hoy, donde nuevamente gracias a la confianza de José Luis García Fernández, pues vamos a una posición donde ahora estamos trabajando con los centros globales de Nokia, de servicios para servicios
centralizados, en donde nos toca pues desarrollar pues ese concepto a nivel portafolio y también todo lo que es el soporte de la preventa, con el fin de maximizar la utilización de estos centros. Esta oportunidad me lleva a trabajar con la gente de la India, de Portugal, de Indonesia, y aprender que también en esas culturas pues hay una gran capacidad y un gran respeto también por los profesionales. Ha sido muy enriquecedor también esta asignación en los últimos 2 años o un poco más, en donde pues el trabajar con ellos pues también me ha ayudado a crecer en la forma como ellos se comportan, como ellos trabajan. He aprendido de ellos también. Oye, ¿qué le dirías al mexicano promedio que a lo mejor quiere poner ahorita un negocio o que quiere tomar el reto de crecer en su trabajo? ¿Qué es lo que necesita un mexicano para crecer? Pues yo pienso que la primera es tener determinación, tener confianza en sí mismo. A veces nosotros mismos creamos las limitaciones, quizás nos falta arrojo. Desde luego hay que prepararse, o sea, tampoco puede ser por casualidad. Si vamos a emprender un negocio, pues tengo que hacer un plan de negocio y entender que si no hago bien mi análisis, igual invierto y me quedo pagando una renta que me mata mi caso de negocio, y después de invertir 2 millones de pesos tengo que salirme porque no fue viable, porque no analicé completamente aquello que te comenté. ¿Quién es mi cliente? ¿Quién es el cliente de mi cliente? ¿Quién es mi proveedor? ¿Quién es el proveedor del proveedor? Ese análisis lo tenemos que hacer todo el tiempo. Entonces es fundamental que entendamos ese contexto y desde luego pues hay que tener preparación. Ese arrojo que tampoco no es sin prepararte, tiene que ser con una preparación, pero sí con decisión. Y también pienso que como mexicanos necesitamos apoyarnos, ¿no? Buscar más comunidades de apoyo. Lo vemos como otras comunidades de otros países, Como los israelitas, que se apoyan entre ellos y se sacan adelante. En cambio, siempre usamos la analogía esta del mexicano y del bote de cangrejos, ¿no? ¿Por qué? Okay. Oye, hablando de negocios, ¿por qué es tan interesante el negocio de la tecnología? ¿Por qué todo el mundo le quiere invertir? Yo creo que es muy atractivo. Al final, la tecnología, pues, cada vez está entrando más a todos los ámbitos de la vida, la cotidiana y la profesional. De Internet de las cosas que hoy se habla, pues la verdad es que es una evolución. Ya había muchos de estos conceptos hace tiempo, pero lo que nos faltaba quizás eran ciertos elementos tecnológicos, pero también mucho de elementos económicos, escala, y que fueran realmente posibilidades de negocio para que puedan las empresas invertir y que esto se convierta en algo de la cotidianidad. Pero como consumidores creo que nos hemos sofisticado. Ya cada vez, pues bueno, los millennials y todas estas últimas generaciones pues ya traen un chip totalmente diferente, ya traen una capacidad de entender todo lo que es digital, todo lo que es electrónico de una manera ya muy natural, ¿no? Y eso hace que sea más fácil que en todos los ámbitos de la vida la tecnología empiece a ayudar a realmente resolver problemas de salud, problemas de eficiencia, seguridad y todo esto, que yo creo que pues al final si el ser humano, nosotros somos capaces de entender la tecnología, parece bien, le vamos a sacar provecho. Y por el otro lado pues están quienes usan la tecnología, pues creo que todos nosotros debemos aprender a usar el celular, ¿no? Y evitar distanciarnos del que está cerca cuando nos queremos acercar del que está lejos, ¿no? Hay que tener una justa medida en ese uso de la tecnología. ¿Cómo conociste a tu esposa? Pues bueno, Betty es parte de los activos que me dio Hewlett Packard. ¿En el trabajo? Trabajamos tanto en Hewlett Packard que pues no tenías más que el tiempo que te dedicabas ahí. Entonces pues bueno, ella trabajaba en otra área de localización de software y por ahí pues empezamos a coincidir en algunas actividades de la oficina, y después fuera de ahí pues por ahí se desarrolló la relación, y pues bueno, ahora ya 20 años de casados y 4 hijos. ¿Qué es lo que lees? Pues yo trato de leer un poco de todo. También balancear la vida con los niños porque son demandantes.
si no te puedo decir que leo todos los días, pero trato de leer lo que sean noticias que me puedan alimentar algo en el ámbito de mi trabajo, en el ámbito personal, espiritual. Entonces trato de leer un poco de todo en la medida de las posibilidades. Cuando viajo son largos viajes de 30 horas que, bueno, puedes leer y puedes tener un poco de espacio. Pero más trato de pasar con los niños, escoger una buena película que nos dé un mensaje a todos y que podamos convivir como familia, o tan fácil como ir al jardín y jugar con la pelota. Oye, ¿qué cultura crees que sea más trabajadora, la brasileña o la hindú? No quiero faltar el respeto a nadie, ¿no? Cada uno creo que tiene sus capacidades y creo que los dos los La cultura laboral es muy similar entonces en todos lados. En la India te puedo decir que hay gente también, ambos hay muy competentes, ¿no? Pero en la India son muchos más. Son muchos más. Ok. Yo pienso que cada uno tiene sus características. En la India son muy respetuosos ellos por las definiciones de la organización, respetan procesos, son muy trabajadores, muy dedicados. Yo creo que en general en Latinoamérica somos, pues como latino también. ¿Cómo somos los mexicanos en tu opinión? Interpretamos a lo mejor las cosas también con más apertura, quizás. Ok, somos más abiertos entonces. Sí, y también pues improvisamos, que a veces puede ser bien visto, puede ser mal visto, ¿no? Cuando es una improvisación para sacar adelante algo que no se tenía previsto, pues bueno, sacas adelante algo, pero si tratas de vivir del improvisionamiento yo creo que no es correcto. Okay. Entonces, nos falta esa formalización. Tampoco quisiera que fuéramos o nos vamos a convertir en alemanes, pero sí tener más formalización. Y en eso nos parecemos mucho a los brasileños también, por la parte latina. Okay. ¿Hacia dónde va la tecnología? O sea, porque hay ahorita IT está invadiendo telecomunicaciones y telecomunicaciones está invadiendo algunas cosas de IT. ¿Crees que las empresas vayan a hacer una revoltura de ambas? ¿O cómo? Interesante. ¿Cuál es tu pronóstico? Así, pues, digo, sin meternos mucho en marcas y cosas así por el estilo, pero ¿hacia dónde va tu pronóstico? Pues por eso me gustaban los sistemas abiertos, porque los sistemas abiertos desde hace muchos años pues han empezado a crear una evolución en el uso de la tecnología en todas las industrias. Quizás por la naturaleza de la industria de telecomunicaciones se llevó más tiempo. Yo recuerdo desde mis tiempos de Hewlett Packard hace 18 años quizás que ya se hablaba, ¿no?, del mundo IP. Y la evolución del mundo IP pues ha venido revolucionando muchas cosas. Ahora lo vemos ya en los celulares y el poder de cómputo, más la capacidad de integración a gran escala de los circuitos integrados, más la diversificación de los sistemas operativos abiertos. Todo esto pues va a continuar, yo creo que colaborando para que ese concepto del Internet de las cosas realmente sea con todas las posibilidades de comercialización, que sea un negocio para las empresas, pero que también traiga beneficios a todos los usuarios, los consumidores, las empresas, o nosotros como usuarios en las diferentes industrias. En el caso de Telecom, pues hoy también, yo creo que ya hoy está más cerca de esa consolidación con todo esto del Telco Cloud y mucha estandarización de aplicaciones y segmentación. Todo este tipo de situaciones está haciendo que ya la convergencia sea una realidad, que la conectividad esté en todos lados y entonces sí, esto Internet de las cosas es prácticamente una cosa que nos tendríamos todos que estar quizás motivando para empezar a ver mayores eficiencias, mayores usos de la tecnología para el bien del ser humano. Juan Carlos, en este mundo tan acelerado, tan rápido, ¿cómo has logrado tener éxito entre la parte familiar y entre la parte empresarial? ¿Cómo lo has logrado tener éxito en ambas partes? Pues no sería posible sin el apoyo de la familia, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque paso por cuestiones de trabajo mucho tiempo fuera, y si no fuera por esa paciencia de la esposa, de los hijos, pues esto no sería posible, ¿no? Y por el otro lado, pues uno tiene que estar consciente que tiene una responsabilidad que implica pues el viajar, el estar lejos,
el usar la tecnología para estar cerca cuando está lejos, y no usar la tecnología cuando está cerca para alejarse. Ok, muy buena frase. ¿Cuál sería tu frase de éxito que usas más, ya sea propia o de alguien más? ¿Cuál es alguna cita que nos puedas compartir? Inténtalo. Si no lo intentas no vas a saber si fuiste capaz. Intenta, eso es tuyo. Hay que intentarlo. Sí. Hay que intentarlo. Ok, sí. Muy buena. Oye, ¿cuál sería, si tu vida fuera una película, qué título debería llevar? Wow, qué título debería mi vida. La misión. La misión. ¿Qué es importante para cumplir una misión? Pues tener determinación. Tener una amplia determinación, tener una indomable determinación, como lo aprendí de mi padre. Oye, y en esa determinación, ¿qué pasa cuando no salen las cosas, Juan Carlos? O sea, bueno, ya habíamos dicho otra vez de que a veces se cometen equivocaciones, pero cuando no salen las cosas y tú tienes hasta la labor de salir adelante con tu equipo de trabajo, así sean unos 700, a motivarlos. ¿De dónde sacas esa fuerza, esa energía para llegar y decirles, señores, vamos a ponernos a trabajar o hacia allá vamos? Sí, la determinación implica análisis, implica el entender por qué no te están saliendo las cosas, y que de ese entendimiento, de ese análisis objetivo, que ahí tienes que recurrir a quien te ayude a veces a una opinión externa, ¿no? Porque a veces tú te ciclas o tú te dejas llevar por tu propia visión o ambición y a veces olvidas cosas, ¿no? Tienes que regresar a las bases. Y de ahí es importante siempre tener a alguien como un coach o una referencia externa que te ayude a tratar de ubicarte. Y una vez que te ubicas, ok, ahora voy a intentar de una manera diferente, ¿no? Ok, como un modo de comparación o de ubicación. De ubicación Y que vas a intentar algo diferente, porque no tiene caso que trates de hacer lo mismo, ¿no? A veces también tenemos que entender las ventanas de oportunidad. Y esas ventanas de oportunidad, tú puedes tener la idea más importante o más genial, pero si tú no ubicas esa ventana para introducir esa idea, no solo técnica, a veces obviamente tiene que ser comercial o que tiene que tener una factibilidad de caso de negocio. De otra manera, la mejor tecnología a lo mejor no es la que se usa, se usa la que tuvo las mejores condiciones a nivel económico, economía de escala. Y hay muchos ejemplos de esto a nivel global. Y yo creo que todo eso pues es parte de ese proceso de aprendizaje donde uno tiene que ser determinado en volver a intentar y no desanimarse, pero a la vez también entender de una manera crítica qué fue lo que hiciste mal. Oye, si hubiera una especie de túnel del tiempo o algo así por el estilo, y te encontraras a ti, Juan Carlos, de 18 años, ¿qué le dirías bueno, vamos a poner un poquito más, de 16 años, ¿qué le dirías a Juan Carlos que hiciera o que no hiciera? Ten más arrojo. Decide. No trates de ser perfeccionista. Yo creo que esas son cosas que me he dado cuenta en el tiempo, que a lo mejor el 80-20 es más importante, ¿no? Okay. ¿Qué te diría él si te viera aquí sentado, ya con tu cargo de director, con lo que has hecho, con lo que has hecho con tu familia? ¿Qué es lo que te diría él? Me va a decir, te has equivocado en todo eso. Y yo le diría, qué bueno que me equivoqué. Y ojalá y me pudiera equivocar más, pero conscientemente de cómo poder mejorar después de esa equivocación. Oye, si meternos a política, porque ya de política ya creo que nos metimos bastante los mexicanos hace unos días. Si fueras el presidente, ¿qué es lo que harías por este país? Si tuvieras esa oportunidad. Pues desde luego trataría de atacar, para mí el daño más importante que tiene nuestro país es la corrupción. Y trataría de implementar pues cualquier tipo de mecanismos para evitar. Pero lo más importante es tratar de entender cuáles son las causas raíces de ese mal, y no solamente tratar de tapar las cosas. Yo creo que todo mundo cuando conoce un examen resuelto pues dice que es fácil, y se dice que desde fuera donde está el toro pues también se ve fácil, ¿no? Pero yo creo que al final hay mucha gente competente en este país, hay mucha gente que cree en el país, y que pues habría que buscar cómo esa gente puede
tomar ciertas responsabilidades en definiciones para atacar ese tipo de problemáticas. Y la segunda es la educación. Y yo creo que a lo mejor tendría que poner primero la educación como objetivo fundamental, porque la educación al final es la que nos va a determinar el resto de la situación. Una cultura de educación, de preparación, de desarrollo, inherentemente va a tener más oportunidades y va a evitar que todos esos males que hay alrededor pues proliferen, ¿no? Al contrario, cuando tienes problemas en la educación, no hay trabajo, no hay capacidad, y es más fácil buscar el que gane algo haciendo nada, ¿no? Ok. Oye, Juan Carlos, tengo una duda. Cuando tú contratas gente, independientemente de sus competencias profesionales que estés buscando muy particulares, ¿en qué te fijas más? O sea, ¿qué tipo de individuos buscas para que trabajen para ti? Amén de cuando te heredan equipos ya no te queda de otra, ¿no? Pero cuando tú los contratas, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué tipo de colaboradores buscas? ¿Qué características? Trato de hacer énfasis en el proyecto, ¿no? ¿Para qué los estamos invitando? Y trato de que ellos me expliquen cómo van a contribuir a esto, cómo es su forma de trabajar, y que de esa manera yo, identificándolos, pueda ubicar cómo él puede tener éxito en este grupo. Lo más importante para mí es que él tenga ese deseo y esas ganas de colaborar en mi grupo. Para mí es fundamental que ellos tengan ese deseo y ese interés, que tengo fortuna porque hay mucha gente que le gusta trabajar conmigo también. Entonces, en ese sentido, es como más fácil, ¿no? Llegar a encontrar un punto común, pero trato de que sean ellos los que expliquen cómo contribuirían a este grupo, y de ahí sería mi decisión para poderlos seleccionar y ubicar en algún rol en el grupo. Ok. Comentamos al principio del programa de mucha gente famosa que hay de HP, ahorita en cargos directivos. ¿Te los has encontrado? Pues sí, cuando te los encuentras, los saludas, se ponen a platicar de... Mantenemos en algunos casos pues algún tipo de contacto por alguna red social, o se hace la reunión de ex-HPs cada año, aunque no he ido en los últimos 3 o 4. Okay. Siempre estoy fuera, la hacen en la primera semana de diciembre, por ahí. Y me ha tocado muy mala suerte que no he podido estar, pero cuando los encuentro, pues la verdad es que me da mucho gusto darle un abrazo a Tere Carrillo, o un buen apretón a Horacio Fernández, y platicamos cómo te va, cómo vas, cómo está la familia, y qué oportunidades ves, y mantenemos el contacto, ¿no? Y la comunicación. Son una comunidad de amigos de toda la vida, creo que he podido ir construyendo en todos estos casi 30 años de labor profesional. Ok. ¿Cómo has educado? Cuéntanos de tu familia. ¿Qué tienes? ¿Tienes hijos, hijas? 4, niño, niña. Ok. ¿Qué les enseñas a tus hijos para que crezcan? ¿Cuál es el valor agregado que te ha enseñado a lo mejor la industria que se los has permeado a ellos? Pues mira, yo trato de seguir con la misma línea que aprendí de mi padre, porque eso lo traigo en las venas. Entonces trato de que ellos sean también, pues, al menos que aprecien lo que es la herencia de la familia, que tengan raíces desde el abuelo o el bisabuelo, de los dos lados, que aprendan lo mejor de ellos, que los aprovechen. Yo no pude conocer a mis abuelos, ellos conocieron a los 4, y gracias a Dios pues han sido niños muy que han desarrollado bien el entendimiento de lo que es la disciplina, de lo que es el compromiso, de lo que es apreciar lo que es su casa, su familia, la escuela, y tengo orgullo de decir que son muy buenos niños y que tienen excelencia académica. Ok. Entonces, pues eso ayuda también a ellos como reconocimiento de su labor y al bolsillo del papá, ¿no? O sea, los tienes ya becados y todo eso. El mayor, Juan Pablo, sí, muy orgulloso. Ok. ¿Practicas algún deporte? Pues practiqué el fútbol americano durante mi infancia actual. Hasta la... ¿A qué equipo le vas ahorita? Yo soy fan de los Raiders de Oakland a nivel NFL. En México pues siempre fui partidario de las Águilas Blancas, ahora ya no existen, pero bueno, del Poli. Y pues bueno, ese ha sido para mí el deporte de mi vida, y lo empecé a practicar hasta hace unos años, 2 años, el tocho bandera, pero
con todo y todo esto, pues no es fácil correr a los 50 años ahí contra chavos de 35. Y a veces es algo bastante dolorido de los partidos o de los entrenamientos. Okay. Oye, laboralmente, ¿cuál ha sido la adversidad más fuerte a la que te has enfrentado? No sé si ahorita o en algún trabajo anterior que dijiste, híjole, ahora sí está cañón y pudiste salir adelante. Yo creo que este proyecto de Latinoamérica en Brasil tuvo en algún momento ese grado. ¿Dudaste alguna vez? Sí, O sea, quisiste regresarte, dices, ya mejor me regreso. Si no regresarme, sí me las pasé duras, porque pues fue un cambio muy grande, o sea, fueron muchas cosas que cambiaron al mismo tiempo, tantas variables cambiando al mismo tiempo, tienes que resolverlas una por una y empezar a establecer, bueno, la parte del negocio, que tengo que conocer más, del idioma, que tengo que aprender el idioma, de la cultura, del relacionamiento, del mismo negocio, con mis superiores, ¿no? Que había mucha presión y mucha demanda por resultados. Entonces, sí pasé agua en esa asignación. ¿Y cómo lo resolviste? Pues con trabajo, no hay magia. No hay más. No hay magia, es trabajo, es dedicación, es empeño, es escuchar, es apoyarte en la gente que tienes, el empezar a establecer estos grupos de confianza, ¿no? Porque yo los considero no como mis subordinados, sino como amigos también ya, porque fueron tantas complicaciones que vivimos que nos arremangábamos y nos quedábamos ahí altas horas y con gran esfuerzo para producir lo que tenemos que producir. Okay. Entonces, pues es trabajo, no hay otra, vamos. No hay otra. ¿Qué tipo de líder eres? Pues yo pienso que eso habría que preguntárselo a quienes han trabajado conmigo. Yo tendría que ser un poco más modesto ahí para decir que pues los mismos principios, ¿no? Es disciplinado, tratar de ser congruente, honesto y caminar lo que hablo, ¿no? Ok. Juan Carlos, un mensaje final, ya que se nos acabó el tiempo del programa, rapidísimo. ¿Algún mensaje final para nuestro público de liderazgo, si eres tan amable? Bueno, pues también, muy humildemente, yo creo que aquí todos somos en algún momento dado una posibilidad de líder, por definición o por un evento, ¿no? que pueda ser de casualidad. Siempre tengamos confianza en nosotros. El mexicano tiene mucho que dar. El contexto de negocios ahora está demandando que nosotros salgamos. Están llegando muchos a México, también nosotros podemos salir y colaborar tanto en el desarrollo de nuestro país, con lo que hemos mencionado, o inclusive fuera, ¿no? Pues sigamos apoyando a nuestro país, a nuestra juventud, a los chavos, y dándoles oportunidad, que ellos están creciendo muy rápido y nos van a sorprender en el futuro todavía más. Ok. Te agradezco. Te agradezco muchísimos. Pues esto fue otra misión de liderazgo. Mi nombre es Ricardo Luja. Que tengan un feliz día.